porque la situación cada vez es más difícil, ¿no? Así que bueno, eso no lo digo para desanimarlos, les digo al contrario, para estar alerta. Y que no te tome por sorpresa, hermanos, como a muchas familias les está tomando por sorpresa, ¿no? Que digo sorpresa entre comillas, ¿no? Porque no debe ser sorpresa, ¿no? De no tener cuidado, de darles muchas libertades, de no estar al pendiente, de no vigilar, etcétera, etcétera. Y si a eso le agregamos que no se toma tiempo con ellos para orar durante la semana, todos los días, no importa que llegues a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, tómate un tiempo para orar con tu hijo o con tu hija, porque si no lo haces, eso va a propiciar aún más que ellos no quieran saber de Dios, ¿no? Tómate un tiempo, es mejor. Más vale, dice un dicho del mundo, más vale prevenir que lamentar, porque el día de mañana que tus hijos o tu hijo o tu hija digan, pero ¿cómo quieres que leamos la Biblia si toda la semana no leemos la Biblia? ¿Cómo que quieres que oremos si toda la semana no oramos? ¿No? Entonces, y tendrán razón ellos de reclamarnos o decirnos lo que no estamos haciendo por ellos. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al tema de esta mañana, ya tarde, ya pasa de las 12 un poquito, y el tema que quiero compartir te tiene como título El pámpano que lleva fruto. Ese es el título del tema, el pámpano que lleva fruto, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 15, por medio de esta metáfora que es extensa de la vid y los pámpanos, el Señor Jesucristo estableció principios para la vida cristiana. Una vez más, esta metáfora y otras parábolas o enseñanzas que el Señor usó durante su ministerio público, esta en especial tiene como propósito establecer principios para la vida cristiana. Y el Señor Jesús empleó imágenes propias de la vid agrícola de su tiempo. En ese tiempo la agricultura era una labor muy importante en la cultura y en esos tiempos. Por eso el Señor Jesús constantemente hablaba del campo. El sembrador, ¿recuerdas? San Mateo capítulo 13, el sembrador salió a sembrar, usando esa figura. Y parte de la semilla que llevaba el sembrador, una parte cayó, dice, en tierra dura, ¿verdad? A un lado del camino, y etcétera, empieza a describir. El Señor Jesús empleó imágenes de la vida agrícola, es decir, vides o cosechas de uva. Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, en Marcos capítulo 12, en Lucas capítulo 13 y en el capítulo 20 también, en todas estas porciones bíblicas hay enseñanza que tiene que ver con el campo o relacionado con el campo. En este caso, el Señor Jesús dice en San Juan 15, yo soy la vid verdadera. Y cuando el Señor Jesús declara, yo soy la vid verdadera, quiere decir que hay vides que no son verdaderas. Así como en el Antiguo Testamento, en la Biblia dice que había profetas enviados de Dios, escogidos por Dios y comisionados por Dios. También la Biblia dice en el Antiguo Testamento que había profetas que no eran enviados de Dios. ¿O sí? ¿No? Eran profetas que el Señor dijo, yo no los envié. Ellos hablaron por su propia cuenta. Así de esa manera el Señor Jesús se declara, yo soy la vid verdadera. El yo soy en la Biblia, solamente en el Evangelio de Juan, el evangelista Juan lo menciona por lo menos 7 veces este término yo soy. Y yo soy en el Antiguo Testamento se refiere a Jehová de los ejércitos. Cuando Jehová de los ejércitos le dice a Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, ya es tiempo de que libere a mi pueblo. Y Moisés le dice, y si Faraón me dice, ¿quién me ha enviado? ¿Qué le voy a decir? Tú le dirás, yo soy, te envía. Juan lo explica o usa este término para referirse a la divinidad del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús no solamente fue el hombre perfecto, el Hijo del Hombre, sino es Dios mismo encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la vid se usaba con frecuencia como símbolo de Israel. Por ejemplo, vayamos al Salmo 50, por favor.
no pierdas la cita bíblica de San Juan 15 y vayamos al Salmo número 80, versículos 9 al 16. Salmo número 80, versículos 9 al 16. Si estás ahí, vamos a leer alternadamente. Voy a leer versículo número 9 y así vamos hasta el 16. Dice el salmista en el Salmo 80, dice la palabra de Dios: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Lean los que están ahí. Los montes fueron cubiertos de su sombra y sus sarmientos de cedro, los cedros de Dios. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Oh Dios de los ejércitos, vuélvete ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Leamos juntos el 16. Quemada a fuego está, asolada, perezca por la reprensión de tu rostro. Aquí Dios, a través del salmista, nos menciona que en el Antiguo Testamento era un símbolo de Israel. Y por ejemplo, en Isaías capítulo número 5, si quieres buscar, ir a esa cita también, Isaías, libro de Isaías capítulo número 5, del versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios. Escucha por favor, dice la Biblia: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había escogido en medio de ella una torre, edificado y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Hasta el versículo número, 7. Dice el versículo 6 y 7. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y no solamente en Isaías, sino también en Jeremías capítulo 2, allá adelante, el libro de Jeremías capítulo 2, dice la palabra de Dios acerca de esta figura o símbolo que Dios usó refiriéndose a Israel, su pueblo en aquellos tiempos. Jeremías capítulo 2 dice el versículo número 21 solamente: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Dios hablándole a su pueblo Israel. Ezequiel capítulo número 15, Ezequiel ahí más adelante, profeta Ezequiel, dice la palabra de Dios. Si estás ahí podemos leer alternadamente del versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego le hubiese consumido
y fuese quemada, ¿servirá más para obra alguna? Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Leamos juntos el 8. Y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová de los ejércitos. La vid se usaba con frecuencia como un símbolo de Israel en el Antiguo Testamento. De forma específica, en San Juan 15, en la lectura que tenemos ahí, la porción base, el Señor Jesús, de manera específica, Él se identificó a sí mismo como la vid verdadera. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y después declara, y mi Padre es el labrador. O labrador también significa preservador. Preservador de la vid, es decir, el que la cuida, el que la vigila, el que la limpia y el que está al pendiente de que esa vid verdadera, ¿verdad?, produzca un fruto verdadero. La vid tiene dos tipos de ramas o pámpanos. Una vez más, por favor, escucha bien. La vid a la que se refiere el Señor Jesús tiene dos tipos de ramas o pámpanos diferentes. Número 1, dice el versículo 2, parte del versículo 2, dice el Señor Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y el versículo número 8, de ahí de esa porción bíblica dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los pámpanos sin fruto los menciona el versículo 26, bueno, se menciona en el versículo que leímos también en el segundo, pero el versículo es, bueno, sí, es más adelante, en el 26 se menciona también, dice aquí adelante, bueno, creo que escribí mal este versículo. Los pámpanos que llevan fruto representan o son símbolo o figura de creyentes auténticos, es decir, creyentes verdaderos. Porque así como hay creyentes verdaderos, hay creyentes que no son verdaderos. Y la Biblia dice, en el Primera de Juan, dice el apóstol Juan, que hay hijos de Dios, así como hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. ¿No? Y la Biblia nos dice que de los 12 discípulos que el Señor Jesús escogió, de esos 12, uno de ellos era del diablo. ¿Sí lo recuerdas? ¿Qué dice la Biblia? El que lo traicionó. No solamente lo negó, lo traicionó. Porque Pedro también negó al Señor Jesús de manera diferente. Pero la Biblia dice que de Judas, él era del maligno desde el principio. Anduvo con los 12, vio al Señor Jesús seguramente hacer los milagros, resucitar muertos, multiplicar los alimentos, y muy probablemente algunos creen que Judas también realizó milagros en el nombre de Jesús, probablemente. Pero la Biblia dice que el Señor declaró, hablando de los discípulos, que no todos eran verdaderos. Había uno entre esos 12 que no era un verdadero discípulo. El contexto inmediato de esta porción bíblica se enfoca a los 11 discípulos fieles, a esos 11 que permanecieron firmes, que permanecieron a pesar de la adversidad, las dificultades, a pesar de los ataques, a pesar de todo, permanecieron. El contexto inmediato se enfoca a esos 11 fieles discípulos.
La explicación también abarca a todos los creyentes en todas las épocas y en los lugares, porque hay creyentes verdaderos y hay creyentes que no son verdaderos. Hay personas que dicen que Cristo es su Salvador, ¿verdad? Pero con sus hechos demuestran lo contrario. Hay personas que dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Y déjame decirte que el pueblo cristiano no es el único grupo en el mundo que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Hay otros grupos religiosos que dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Afirman que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios, pero eso no les hace ser hijos de Dios, ¿o sí? ¿No? Algunos tienen, y no lo digo para burla de nadie. Hace años trabajé en Treme, y trabajando en Treme, el que era mi jefe inmediato vivía en un pueblo por acá, un pueblo que hace mucho frío. Voy a acordar. ¿Cómo? Sí, por acá de Almealco, por acá. Él vivía allá y era el jefe, era jefe de la línea donde yo estaba. Y un día nos invitó a varios compañeros de trabajo porque él decía, la barbacoa más sabrosa y más rica del mundo, él no decía de Amialco, del mundo, se hace en Amialco. Y teníamos que comprobar eso, ¿o no, hermano Alfredo? Bueno, yo no se nota que soy muy bueno para eso de la comida, pero... Y entonces nos propuso, llegó el mes de diciembre, dijo, ¿qué les parece? A varios de las líneas de trabajo, ¿qué les parece si nos cooperamos de dinero y mando a hacer una barbacoa de esas que yo les digo de allá y van y nos la comemos entre todos? Perfecto, vamos. Dimos nuestra cooperacha. Bueno, y en diciembre pues todos teníamos dinero, ¿verdad? Aguinaldo, buen ahorro. El ahorro nos lo daban en noviembre, no nos lo daban en diciembre. Al menos los años que yo estuve en Trene, el ahorro que era de todo el año nos lo daban en noviembre. No, la hermana Mauro estaba bien contenta cuando llegaba noviembre, porque sabía que iba a gastar a manos llenas, ¿verdad? Aunque nada más durara una semana el dinero, pero bueno. Y en diciembre pues llegaba el aguinaldo. Y en aquel tiempo Treme que era a nivel nacional la empresa mejor pagada, a nivel nacional. No ganábamos un dineral, pero sí ganábamos bien. O sea, no, bien me refiero a que si en una empresa normal o regular ganaban 1,000 pesos a la semana, pues nosotros no ganábamos 1,000 pesos a la semana, ganábamos 3,000 o 4,000 pesos a la semana. Entonces, sí era una diferencia, ¿no? ¿Verdad? Y entonces este amigo dice, hacen la barbacoa, vamos a su casa, y entrando a su casa, nos invitó a pasar a su casa, íbamos como unos 10 compañeros de trabajo, puro varón fuerte, ¿verdad? Fuerte, feo y formal, decía, ¿verdad? Y entramos a su casa, ¿y sabes qué tenía en la entrada de su casa? Tenía una Biblia, no como esta, una Biblia en un como nicho, así como un lugarcito, así como ese, una repisita, y la Biblia así abierta, ¿no? ¿Y sabes qué hacía su Biblia ahí? Adorno. Él se llamaba, no sé si vive todavía, Salvador, me acuerdo de su nombre, Salvador. Y no sé cuántas veces le hablé de Cristo, porque así le hablé a él y a varios. Y Salvador me decía, ¿qué te pasa, Noé? ¿Qué te pasa? ¿No? Y él decía que su religión era la religión que el Señor Jesús había establecido. Era la iglesia que estaba fundada no sobre Jesús, sino sobre Pedro. Y él decía, nosotros somos los que tenemos la verdad. Y le decía a él, pues si tuvieran la verdad y escudriñaran la Biblia, se darían cuenta que no es verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Y bueno, no sé cuántas personas más haya en el mundo, probablemente muchas personas que dicen, Cristo, el Señor Jesús, murió en la cruz del Calvario. Y conocen la historia tal vez del Señor Jesús o la pasión del Señor Jesús. Pero el hecho de que conozcan o sepan algo de Jesús, ¿los hace ser hijos de Dios? La Biblia dice que no.
Se necesita tener un encuentro de salvación con el Dios verdadero. Se necesita reconocer que somos pecadores, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte y que estamos separados de Dios. Hay una gran división. El pecado, un Dios santo, no puede convivir con los seres humanos que somos pecadores, y está esa gran división del pecado que hace división entre el Dios santo y nosotros los pecadores. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, el Señor Jesús es ese puente que vino a reconciliarnos, que ofreció su vida en la cruz del Calvario, como dice la Biblia, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Y entonces, dice la Biblia que este es un ejemplo. La verdadera conversión que menciona la Biblia, por ejemplo, la Biblia habla de Pedro, Simón Pedro, y cuando Simón Pedro fue llamado por Jesús, la Biblia nos dice que Simón Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús. Y no solamente Pedro, sino Juan, Jacobo, Bernabé, Timoteo, y aún el mismo apóstol Pablo, dice la Biblia, cuando ese joven, porque era un joven probablemente, Saulo de Tarso, que conocía la ley, que conocía el judaísmo, era un fariseo, es cierto, inclusive era un fariseo que sobrepasaba a muchos de sus contemporáneos, al grado que él se describe como irreprensible en cuanto a la ley de los fariseos. Pero la Biblia dice que ese joven religioso que perseguía a la iglesia y consentía en la muerte de ellos, no solamente de Esteban, cuando lo apedrearon, según Hechos capítulo 7, y echaron sus ropas delante de un joven llamado Saulo de Tarso, era él obviamente, sino también consentía y conseguía cartas para ir a los lugares y a los pueblos y arrastrar y sacar de las casas, y si fuera posible, meterlos a las cárceles o matarlos a los cristianos, a los verdaderos cristianos, ¿no? Primera a los Corintios capítulo 6, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 6. Te voy a dar tiempo para que lo busques, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 6. Mira lo que dice la Biblia, por favor. Versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice la Biblia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, por favor, el versículo que sigue, leámoslo junto, por favor. Versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira lo que dice la Biblia. Algunos de los corintios que se convirtieron al Evangelio, algunos eran esto que dice la Biblia, porque Pablo le dice, por el Espíritu Santo les dice: y algunos de ustedes eran estafadores, y algunos de ustedes eran afeminados, etcétera, etcétera, borrachos, maldicientes, pero eran. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. Y se cumple la bendita promesa que dice la Biblia, como toda la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo o ha creído en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una transformación. La Biblia le llama la regeneración. Tito capítulo 3, la regeneración. Es decir, una nueva naturaleza que el Espíritu de Dios hace a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios en la vida de una persona. Joven, adulto, religioso, intelectual o no intelectual, eso no importa. Se le llama la regeneración. La obra del Espíritu Santo. Aquellas personas que están luchando por cambiar. Aquellas personas que están luchando por hacer cambios en su vida. Aquellas personas que están luchando por dejar el alcohol, las drogas. Y hay muchas más adicciones
que son igual de terribles que el alcohol y las drogas. La envidia, la avaricia, la codicia, ¿no? La lascivia y toda la lista que la Biblia da acerca de nuestra naturaleza pecaminosa, porque tal vez tú puedes decir, o tú y yo podemos decir, o hay personas que pueden decir, yo no he probado una gota de alcohol, más cuando me corto, me echo tantito alcohol ahí, para curarme. Y por tanto no soy tan pecador. Mentira. La Biblia dice que la envidia, la avaricia, la codicia, la lascivia, ¿no? La necedad. La necedad no es una enfermedad. La necedad y muchas de estas cosas que menciona la Biblia dice que son pecado. ¿Por qué crees que hay personas que no, entre comillas, no se curan de sus enfermedades? ¿Por qué crees? Porque las tratan como enfermedades. El pobrecito está enfermo. Pobrecita es que está enferma. Es que las drogas los tienen atrapados. Pobrecitos, hay que darle una pastillita. No necesitan una pastillita ni un medicamento. Lo que necesitan es, dice la Biblia, reconocer que son pecadores y que es un pecado delante de Dios. Y confesarlo a Dios, porque Primera de Juan dice, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una verdadera conversión. Los pámpanos sin fruto, aquellos que menciona la Biblia, aquellos que profesan tener fe, pero una fe como dice la Biblia en Santiago. Santiago dice el apóstol Santiago, hay una fe que es viva y una fe que es muerta. Y por eso la Biblia nos confronta. Tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, entonces ¿sabes qué debemos hacer? Mostrar nuestra vida cristiana. No por lo que hablamos, sino cómo vivimos. Porque si lo mostramos con lo que hablamos y vivimos de manera diferente, ¿quién nos va a creer? ¿Quién va a creer? ¿No? Voy a poner un ejemplo, no porque sea el mejor. Mi padre tomó alcohol desde muy temprana edad. Él dice que empezó a fumar cigarros, tabaco, cigarro, no del que fuman los cubanos, no, cigarro. Yo me acuerdo que nos mandaba a la tienda a comprar luego, cuando ya tenía yo edad, 6, 7 años de edad, vivíamos en Santa Rosa Jáuregui, no habíamos escuchado el evangelio, ni ellos ni nosotros, y nos mandaba a mi papá a comprar sus cigarros. ¿Sabes de cuál él le gustaba fumar? Faros o del Prado. Dicen que eran pues, los más mortales de aquel tiempo, ¿no? Porque no tenían, ¿cómo le llaman? Como filtro. Bueno, mi papá tomó alcohol desde muy temprana edad. Y yo puedo decirte con tristeza en mi corazón que cuando yo veía a mi padre feliz, ¿sabes por qué él supuestamente andaba feliz? ¿Sabes cómo? Cuando tomaba alcohol. Era el único momento que mi papá nos permitía que nos acercáramos y lo abrazáramos. Es más, era el único momento, la única circunstancia cuando mi papá nos atrevíamos a tocarle su cabeza y su pelo, porque ¿sabes qué nos decía mi papá? Bueno, el hermano se quedaría pobre. Mi papá nos decía cuando llegaba el tomado y sus hijos llegábamos y sabíamos que estaba tomado porque nos abrazaba, nos besaba, y yo vi a mi padre derramar lágrimas diciendo, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Pero ¿sabes por qué lo hacía? Porque estaba alcoholizado. Y era la única forma que nos podía decir que nos amaba cuando estaba alcoholizado. Y le buscábamos en su cabeza, ¿sabes qué le buscábamos? Una cana. Porque si le encontramos una cana, nos daba una moneda. ¿Eh? Le salía caro porque te imaginas 11 hijos. ¿Cuántas monedas tenía que dar? Y solamente cuando él andaba contento o decía estar contento era cuando tomara. Malgastó mucho dinero. Pero lo más terrible, malgastó su cuerpo y su vida por muchos años. Porque mi papá escuchó el evangelio a la edad cerca de 50 años, 45, cerca de los 50 años. ¿Y sabes por qué escuchó del evangelio? ¿Sabes por qué? Tuvo varios accidentes.
por tomar alcohol. Y no aprendía. Porque una persona que es adicta aprende, ¿no? Mira, hasta la Biblia lo menciona, ¿a poco no? La Biblia menciona, no mires al vino cuando rojeas. ¿Lo has leído? Se entra suavemente, mas como serpiente morderá. Y verás como si estuvieras en un mastelero, ¿verdad? Y dirás, no me dolió y mañana me levanto y lo vuelvo a hacer otra vez. ¿Te acuerdas de eso? Yo me acuerdo con vergüenza, porque sí tomé alcohol cuando era joven, y no tan jovencito, ¿no? Y ese es el engaño. Mi papá tiene un accidente, llega muy alcoholizado a su casa, en la madrugada probablemente porque llegaba, cuando él tomaba y no tomaba de un ratito, llega alcoholizado, entra al baño de la casa donde vive mi mamá y se cae y en la taza del baño se golpea aquí por la ingle, un golpe muy fuerte, lo llevan a urgencias y lo operan de emergencia y el médico le dice a mi mamá, su esposo tiene mucha suerte. No, su esposo tiene mucha suerte. Cualquier persona con este golpe se hubiera muerto. No hay suerte. ¿Sabes qué? Mi papá estuvo cerca de 3 meses en silla de ruedas. Y estando en silla de ruedas y medicado, ¿podía tomar? No. Y fue ahí, cuando Dios golpeó su corazón y rindió su vida a Cristo. ¿Mi papá dejó de tomar alcohol? Sí. Jamás lo volvimos a ver tomar alcohol. ¿Dejó de fumar? Sí. Yo jamás lo volví a ver fumar tabaco, jamás. Y a los pocos años ingresó al Instituto Bíblico Betel, cuando estaba en carretas del instituto, y graduó, hizo 3 años, graduó, no para ser pastor, graduó, logró terminar los 3 años con varios alumnos en ese tiempo. En su funeral, el funeral de mi papá, predicó su amigo de mi papá. Yo no sabía que era su amigo y que habían estudiado juntos los 3 años en el Instituto Bíblico. Su amigo se llama Alfonso Albizu Cantera, pastor, evangelista y es misionero en España. Está en España, en Madrid, abriendo obra. Tienen, tal vez, yo conozco a su familia, tienen tal vez cerca de 10 años como misioneros en España. Y aquí, cuando trajimos el cuerpo de mi papá aquí, porque aquí fue el funeral, su amigo, Alfonso Albizu, vino al saber que había muerto mi papá, que había partido, y me pidió que si podía dejarle predicar. Y le dije, adelante, puedes predicar. Yo había invitado al hermano Enoch Gutiérrez López, porque el hermano Enoch Gutiérrez López conoció a mi papá de muchos años y a mí me conoció de muchos años. Y recuerdo que el hermano Enoch Gutiérrez López sí llegó, pero llegó más tardecita. Ya estaba predicando, el hermano Alfonso Albizu estaba predicando, y el hermano Enoch entró con su esposa, vino con su esposa, aquí estuvo con nosotros, pero a lo que voy es, dice la Biblia, que la salvación o ese pámpano que menciona la Biblia, ese pámpano que lleva fruto, dice Jesús, lo voy a limpiar para que lleve más fruto. Los pámpanos sin fruto son aquellos que profesan fe, pero su falta de fruto, no hay fruto en sus vidas. ¿Por qué? Nunca ha ocurrido la salvación y no recibe la vitalidad de la vid verdadera. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Regresemos ahí a San Juan 15. Dice el Señor Jesús, por favor, lee conmigo, por favor. Versículo 4. Permanecer en mí. Leamos juntos el versículo 4. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y qué importante, hermanos,
qué importante es lo que aquí la Biblia nos dice. Permanecer, dice el Señor, el pámpano que permanece en mí y yo permanezco en él. ¿De qué manera el Señor permanece o está en nosotros? ¿De qué manera? ¿Sabes cómo lo explica la Biblia? Que cuando una persona entregamos nuestra vida a Cristo, rendimos nuestra vida a Cristo de manera genuina, la Biblia dice que entonces Dios envía el Espíritu Santo como sello a nuestras vidas para que more de manera permanente en nuestro cuerpo. Todo pámpano que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, ¿no? Cuando Él iba a ascender a los cielos, no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esté con ustedes. No nada más para que esté con ustedes, sino para que esté en vosotros y con vosotros, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Por eso dice la Biblia en Romanos, que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Dice, por favor, busquemos Mateo, sin perder esta cita, yo la perdí hace rato, pero sin perderla. Evangelio de Mateo, capítulo 13, por favor. Mateo, hace un momento mencioné esta parábola o enseñanza, la parábola del sembrador. Y dice, versículos 18 al 23, que es donde se explica la parábola, el Señor explica la parábola, y dice la palabra de Dios, escucha por favor, o si estás ahí, puedes leer también. Dice versículo 18, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y mira, por favor, pon atención en lo que dice ahí. Pongamos atención, dice, recibe la palabra al momento, oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Hay personas que al momento dicen recibir la palabra o el evangelio o una verdad espiritual, al momento la reciben con gozo. Pero mira lo que dice la Biblia. Siguiente versículo. Pero, versículo 21, no tienen raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué sucede? Tropiezan. Es decir, no son verdaderos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas personas están atrapados aquí. El engaño del mundo, los afanes del mundo, el engaño de las riquezas. Y primera de Juan, capítulo 3, dice el apóstol Juan, 2:3, sí, dice el apóstol Juan que debemos de tener cuidado con los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y después dice el apóstol Juan, la vanagloria de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Menciona una vez más el apóstol Juan en su primera carta y en otras cartas, más adelante también menciona la palabra permanecer. Permanecer. El versículo 2, parte del versículo 2 dice ahí en San Juan 15, que aquel pámpano que no lleva fruto lo quitará. Así dice el versículo, parte del versículo 2, lo quitará. Aquí se representa al Padre, es decir, que es el labrador, porque el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí se representa quien se esmera en la labor de limpiar la vegetación muerta para que las ramas vivas lleven más fruto y puedan distinguirse bien. ¿Recuerdas otra enseñanza que el Señor Jesús dio acerca de el trigo y la cizaña? ¿Sí la recuerdas? Y creció el trigo y creció también la cizaña. Y entonces le dicen, en esa enseñanza,
le dicen, oye Señor, no sembraste bien, mira que tu campo, ¿verdad? Está lleno de cizaña, ¿quieres que la cortemos? Y el Señor les dice, no, déjenla que crezca junto. Yo no sé muy bien de esto, pero creo que a lo mejor habrá aquí alguien sepa. El trigo y la cizaña son plantas muy parecidas. Muy parecidas. El que no conozca del campo puede confundirse fácilmente de decir, es que este es trigo. Y no es trigo, es cizaña. Son tan parecidas, que el que no sabe no la puede distinguir. ¿No? Pero ¿qué dijo el Señor con respecto a esa enseñanza? Déjala que crezca. Y cuando llegue el tiempo, yo voy a enviar, ¿no? Quien recoja la cizaña, aparte, la ponga aparte, se junten manojos y sea echada o quemada en el fuego. La cizaña ahí representa a los que no son verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Que parece, ¿no? Se parecen. Se parece al trigo. Se parece. Es más, habla, ¿no? Es más, se sabe más versículos de la Biblia que el predicador, ¿verdad? Bueno, hablo de mí, no de los demás. Se sabe más versículos de la Biblia, ¿no? Pero solo se parece. No es verdadero trigo. No es un pámpano verdadero. Dice en el juicio que Dios emite a través del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 15, hace rato lo leímos, los pámpanos que no llevan frutos son quemados, y son quemados, dice, ilustra escatológicamente el rechazo eterno de estos falsos creyentes. Dios va a rechazar y rechaza a todos aquellos que no son verdaderos creyentes, a todos aquellos que en verdad su corazón está endurecido, aquellos que en verdad su corazón está como dice la Biblia, ahí no, los espinos, los afanes de las riquezas de este mundo o las cosas de este mundo los tienen atrapados y no permiten que la palabra de Dios o ese fruto verdadero crezca en sus vidas. No lo permiten. El juicio eterno de estos falsos creyentes. Dice la Biblia en Mateo capítulo número 7, Evangelio de Mateo, capítulo 7, regresamos ahí poquito, y dice la palabra de Dios en el versículo 16. Bueno, puedo leer desde el 15. Dice la palabra de Dios, si no estás ahí, escucha lo que dice la Biblia. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, el buen árbol, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis, ¿no? Y en Efesios capítulo 2, carta de los Efesios capítulo 2, dice la palabra de Dios lo siguiente. Primero, bueno, voy a leer solamente el versículo, iba a leer un poquito antes, sería bueno por el contexto, pero voy a leer solamente el versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, toda persona que decimos que Cristo es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, que a Él hemos rendido nuestra alma y que le hemos reconocido como el único camino al cielo y al Padre Celestial como el único Dios verdadero y la Biblia como su bendita palabra, como nuestra guía de fe y práctica. Para esto dice la Biblia, ¿no? Para que andemos en buenas obras, haciendo la voluntad de Dios en todo lo que Él nos pide que hagamos. Y quiero terminar, bueno, no quisiera terminar tan pronto porque
hay muchas cosas que tenemos que ver, podríamos ver aquí. Dice la Biblia, en Hebreos capítulo 12, dice la palabra de Dios, así como el Padre Celestial, a todo aquel que toma por hijo, lo ama, pero lo disciplina. Eso dice la Biblia en Hebreos. Y al que no disciplina, dice la Biblia, es porque no es hijo, sino bastardo. Es decir, Dios, si fuera necesario, puede arrancar todo pecado y todo obstáculo que frustre nuestra vida espiritual, así como el agricultor quita cualquier cosa que crezca, rama, espinos, todo aquello que está impidiendo que se dé el fruto o que crezca bien el fruto, así el Padre Celestial lo quiere hacer, lo hace con nosotros. Yo personalmente creo que habemos familias cristianas, por la gracia de Dios, que Dios ha tratado con nosotros. Y no ha tratado suavecito. Porque no merecemos. ¿Merecemos ser tratados suavecitos? ¿Merecemos que Dios nada más nos diga, no, hijito querido, por favor, no hagas esto? Bueno, ya te dije 2 veces, 3 veces, 5 veces. Te puedo decir 1000 veces que no hagas esto. No, por favor, hijo querido, no hagas eso. ¿Dios es así? No. ¿Cómo trató Dios? Y no me quiero referir de ninguna manera a ¿Cómo era la vida de Job? Ese Job que menciona la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era su vida? La Biblia dice que el Padre Celestial mismo dijo de Job, no fue Satanás, fue el Padre mismo que le dijo a Satanás cuando Satanás se presentó con otros ángeles y le preguntó Dios, ¿de dónde vienes de rodear la tierra? Y Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay hombre sobre la tierra justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y la Biblia dice que Dios permitió que murieran sus 10 hijos, porque tenía 10 hijos. El mismo día murieron sus 10 hijos de Job. Porque Dios al que toma por hijo lo ama, pero lo disciplina. Yo personalmente creo que mi Dios trató conmigo y con Maru, con la muerte de nuestro hijo, Josué, como disciplina. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo quieres que Dios trate contigo? ¿Cómo quieres? Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso se aplica para todos, ¿eh? Porque algunos dirán, no, pero yo soy hijo de Dios, eso no se aplica para mí, estás equivocado. Sí se aplica para ti y para mí, que decimos ser los hijos de Dios, porque esa porción bíblica no tiene que ver con condenación eterna. Condenación eterna no. Tiene que ver con castigo o disciplina. ¿Cómo quieres que Dios trate contigo? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Decía la hermana Rebeca, por unos meses o días, no lo sé, semanas, usted experimentó no ver nada. Me imagino que ha de haber sido difícil, ¿no? Me imagino. Es una de las cosas a las que yo le tengo temor. ¿Sabes por qué? Porque he visto tantas personas allá afuera, ¿no? Que no pueden ver. ¿Cómo es su vida? ¿Son felices? ¿Los ves cantando? ¿Los ves riéndose? ¿Los ves que andan bien a gusto? ¿Sí los ves? Bueno, yo no puedo leer los corazones. Y yo le pido a mi Dios que no me permita perder mi vista, que no me lo permita. No porque lo merezca. Bendito sea mi Dios que mi padre partió con Cristo, entra al hospital. La que se ponía siempre mal era mi mamá. Grave, mi mamá. Siempre la hermana Ramos era ya conocida en los hospitales, ¿verdad? Que entraba gravísima. Mi papá no. Tan grave, ¿no? Y entró varias veces todo, pero cuando mi padre parte, entra al hospital aquí, en Querétaro,
Bueno, unos años antes estuvo en Monterrey, se fue de vacaciones, se puso grave, muy grave, nos mandan llamar, vengan porque su papá se está muriendo y ya no hay remedio, está en terapia intensiva, no le podemos poner ni suero porque estaba teniendo problemas ya de taquicardia y el médico dijo, él va a morir, nada más hay que esperar que muera. Entré yo con mi hermano mayor, Leonardo, entramos a verlo, mi papá ahí en esa ocasión estaba el puro huesito, mi papá no era tan delgado, sí era delgado pero no tanto. Estaba el puro huesito. Yo toqué sus manos. Ya no tenía nada, ya le habían retirado todo. Suero, medicamento, todo le habían retirado. El oxígeno, todo le habían retirado. Porque el médico dijo, despídanse de él porque él se va a ir. ¿No? Y entonces nos despedimos. Estábamos mis 11 hermanos fuera del hospital. Y yo junté a mis 11 hermanos, hermanas y hermanos. Y les dije a mis hermanos, si él se va a ir ya hoy o en un rato, que se vaya. Es la voluntad de Dios. Y si no se va a ir, Dios lo puede levantar de ahí. Yo no acostumbro a hacer esto porque no lo acostumbro a hacer. No digo que sea malo. Y nos tomamos de la mano los 11 hermanos. Nos tomamos de las manos. Y allá fuera del hospital yo estuve orando. Estuvimos orando todos, pero estuvimos orando y diciéndole a Dios, no queremos que se vaya, porque no queremos que se vaya. Pero si tú quieres que se vaya, está bien. Es mejor lo que tú tienes para él, ¿no? Empezó a mejorar ese día, nos quedamos todos ahí. Empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar. Al menos de un mes ya lo habían dado de alta. Se quedó en Monterrey para recuperarse un poco más y al siguiente mes regresó a Querétaro. Y después de 4 años aproximadamente fue cuando falleció mi papá. Y quiero concluir con esta frase que dice, capítulo 15, ahí en San Juan 15, dice, por favor, lee conmigo, leamos juntos vamos a leer 2 versículos más y aquí concluyo, por favor, esta enseñanza. Dice la palabra de Dios, versículo 4 al versículo 6, por favor, en voz alta. Dice la Biblia, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así, ¿cómo dice? Si no permaneces en mí. Leamos el 5 y el 6, por favor. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. La palabra permanecer en la Biblia, aquí y en otras porciones, parte significa la palabra permanecer en mí, esta frase completa. Permanecer en mí, porque dice Señor, el pámpano que permanece en mí, significa quedarse o persistir, quedarse. ¿Recuerdas de los discípulos cuando el Señor les dijo en varias ocasiones, en una ocasión especial les dijo el Señor, cuando dice la Biblia que en su ministerio público, muchos de los que decían que eran sus discípulos o que le seguían como sus discípulos o que se nombraban como discípulos de Jesús, ya no solamente los 11 o los 12, sino más personas, probablemente hombres, mujeres, dice que empezaron a irse, a retirarse, a alejarse. Y el Señor Jesús les dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Sí recuerdas? ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, uno de ellos dijo, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Permanecer. La palabra permanecer significa quedarse o persistir. Aquí está, hermanos, parte de la clave de lo que esta enseñanza nos muestra. El creyente, el verdadero hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha invocado el nombre de Jesús, se queda, permanece ahí, venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan. ¿Sabes? Qué fácil vendemos nuestro cristianismo hoy. ¿Recuerdas cuando ese joven vendió su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Tenía hambre? ¿Sí lo recuerdas? Y tuvo en menos la primogenitura. ¿Sabes? Eso me recuerda. ¿Sabes qué me recuerda? Qué fácil vendemos hoy los cristianos nuestras convicciones,
que decimos tener en la palabra de Dios. Qué fácil, qué frágiles son. Nomás nos dicen, hace frío, hace calor, va a llover, no va a llover, tengo trabajo, no tengo trabajo, es que el presidente, es que López Obrador. Y entonces, nuestro cristianismo es manipulado y movido tan fácilmente. Eso no enseña la Biblia. Permanecer, quedarse. Señor, si tú dices que nos vamos a morir de hambre, nos morimos de hambre, ¿o no? ¿Se murieron de hambre cuando el Señor mandó a los 70 a que predicaran el Evangelio? ¿Se murieron de hambre? No se murieron de hambre. Es más, el Señor les dijo, en esta ocasión, no lleven ni bolsa, no lleven ni alforja, no lleven nada para el camino. ¿Y quién proveyó todo? Él proveyó todo. Y les preguntó, ¿les faltó algo? No, Señor, no nos faltó nada. Te pregunto, hermano, ¿te falta algo en tu vida? ¿Te ha faltado la comida en tu hogar? ¿Te ha faltado? ¿Te falta un techo? ¿Te falta un abrigo? ¿Te falta bueno, mi cama Maru compró una, no me gusta tanto, dice que es más moderna, a mí no me gusta. Yo tengo un colchón que compré hace como 10 años o más de 10 años. Es más, lo saqué en abonos. Después les digo dónde a los que les gusta sacar en abonos, ¿verdad? ¿No? Y yo le digo, no, mi colchón está mejor. No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Sabes? Creo que es muy peligroso que los cristianos estemos cómodos en este mundo. Nos falta algo y rápido le damos vuelta a nuestras convicciones cristianas. Y nos dicen algo y rápido abandonamos lo que no deberíamos abandonar. Y decía un predicador, cristianos, por favor, cuando hay problemas, dificultades, adversidad, ¿por qué abandonan la oración? Si es la herramienta más poderosa, es la que no debemos abandonar, es la que tenemos que mantenernos firmes, constantes, en todo tiempo, en todo momento. Por eso la Biblia dice, orar sin cesar. ¿Y sabes por qué no tenemos? Dice la Biblia, porque a veces pedimos y pedimos, ¿cómo pedimos? Mal. No recibimos porque pedimos mal. ¿No? Le decía a algunos de mis hijos, les decía, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres un mejor trabajo? ¿Cómo quieres un mejor trabajo? Si con el que tienes no honras a tu Dios. ¿Esperas un mejor trabajo? ¿Cómo quieres un mejor sueldo? Si con el que tienes no honras a tu bendito Dios. ¿Cómo quieres una casa o un carro o no sé, un terreno? Si con lo poquito que tienes, no estás honrando a tu Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer esa cita bíblica, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo número 19. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Bueno, primero el contexto del versículo 18 dice la Biblia, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido. Una vez más menciona la misma palabra o el término que usa Juan escribiendo esta carta, menciona una vez más la palabra permanecer. Y dice lo que está aconteciendo en el mundo. Está aconteciendo y hoy día es más frecuente. ¿Sabes por qué? Porque eso dice la Biblia. Dice, en los últimos tiempos, es el último tiempo. Y según oíste que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No sé cuántas familias, no lo sé. Pero te puedo decir con tristeza en mi corazón, al hermano Porfirio tal vez también recuerda. Hermano Porfirio, durante su ministerio, probablemente, aquí o en otro lugar, usted llegó a ver muchas familias o varias familias que estuvieron un tiempo tal vez en esa obra y después ya no.
A mí me tocó ver aquí en este templo, me tocó ver el pastorado del hermano José Enrique Rodríguez, que ya partió con el Señor, de otro hermano que se llama Bertina La Torre y que creo que sigue siendo pastor en Chiapas, pastoreando una iglesia bautista, creo, no estoy seguro. Fue el último que supe, ¿ya no? Ah, ya no, bueno. Él fue pastor aquí por un tiempo, no sé cuánto tiempo duró, y estuvo pastoreando esta iglesia también el hermano César Delgado, que ya partió con el Señor hace algunos años, ¿no? Y durante esos 3 periodos que me tocó ver aquí, vi muchas familias, personas que llegaban aquí, ¿no? Algunos rápido se iban, otros duraban un poquito, algunos duraron años, algunos sí duraron años, y hoy puedo decirte con tristeza en mi corazón, pero afirmando lo que dice la Biblia, porque aquí dice la Biblia, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Por eso. Algunos dando tropiezos con diferentes denominaciones. Especialmente yo recuerdo a una familia que yo aprecié mucho porque el Señor me permitió trabajar con ellos unos años. Yo los llevé a los pies de Cristo, bauticé a este matrimonio joven y él perfilaba como un verdadero cristiano. Es más, yo estuve de acuerdo como su pastor para que él ingresara al Instituto Bíblico de Betel. Es decir, no firmé un documento, pero como el pastor no me conocía a mí, yo le dije al pastor no, sí, él es mi alumno, yo lo conozco, pertenece a la Iglesia Bautista Fe y empezó a ir al Instituto Bautista de Betel. ¿Y sabes qué pasó? No graduó, no terminó. Y eso no es lo más terrible. No solamente no graduó, se fue al mundo. Está en el mundo. Andaba con un grupo llamado, no se llaman iglesia, los interdenominacionales, creo que no se llaman iglesia, ¿no? Y él le decía a alguien que a mí me conoce, le decía, los bautistas no tienen la razón, los bautistas no tienen la verdad, los bautistas engañan a la gente. Él le dijo a otra persona, no me dijo a mí. Qué bueno que no me lo dijo a mí, ¿verdad? Porque a lo mejor me hubiera pasado lo que le pasó a Nehemías. ¿Te acuerdas de Nehemías? ¿No te acuerdas de Nehemías? El de la Biblia, ¿no? Que se enojó. ¿Sí se acuerda, hermano Alfredo Lomelí? Se enojó Nehemías. Se le subió los ramos Ariste y Nehemías dice, ¿quién le permitió a un fulano, ¿verdad? ¿Quién le permitió usar las cosas de mi Dios? ¿Quién le permitió que viviera en este lugar esa persona? Y se enojó tanto que sacó los muebles de esa persona y los echó a la calle. Y no solamente eso, sino algunos los desgreñó y los jaló de las barbas y no nada más los amenazó, ¿verdad? Porque habían corrompido la casa de Dios y habían abandonado el servicio a Dios. Haciendo parentesco con los incircuncisos, con los que no adoran al Dios verdadero. Y se enojó Nehemías, ¿verdad? Y tenía razón en enojarse. Qué bueno que no se topó con Moisés, porque Moisés dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, pero sí mató a un egipcio, ¿verdad? Qué bueno que era manso, ¿verdad? O ser como Sansón, ¿qué te parece? Con una quijada, matar 1000 filisteos. Y cuando dice la Biblia, permanecer en mí. Recuerda, hermano, en la vid verdadera hay 2 tipos de pámpano. Uno que lleva fruto y otro que no lleva fruto. Y el que no lleva fruto, dice la Biblia, que lo va a quitar, ¿no? Y lo va a echar al fuego. Es decir, no son creyentes verdaderos. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Qué tipo de cristianismo estamos mostrando? ¿Qué tipo de fruto estamos mostrando? Porque fruto en la Biblia no es dejar de hablar mal. Fruto en la Biblia no es dejar de tomar cerveza. Fruto en la Biblia no es dejar de ir al cine y ciertas cosas que algunas personas creen que a eso se refiere el fruto de la Biblia y no es verdad. A eso no se refiere.
solamente. Se refiere a una verdadera transformación en nuestras vidas. Un verdadero cambio en nuestras vidas. Y vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra. Por eso Jesús dijo más adelante, ¿no? Si me amáis, si me amas, guarda mis mandamientos. Y el que no guarda sus mandamientos, ¿ama a Dios? No. Es más, Jesús dijo, ya no les voy a llamar les voy a llamar mis amigos, porque un siervo no sabe lo que hace el amigo. Les voy a llamar mis amigos, pero les dice, les voy a llamar mis amigos, ¿sí qué? Si haces lo que yo te mando. Si usted ha creído en Cristo, pero no hay fruto en su vida, entonces está en una posición muy peligrosa, dice la Biblia. Pero hoy puede rendir su vida a Cristo y pedirle que le haga un verdadero cristiano y dar fruto abundante para vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro que esté en el cielo, bendito Dios, una vez más le damos gracias por este tiempo que nos permite de examinar su bendita palabra, de escudriñar las Escrituras y sobre todo, Señor, le pedimos en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí, si hay alguna persona en este lugar, hombre o mujer, joven o adulto, que tal vez no ha nacido de nuevo, que tal vez está tratando de cambiar, que tal vez está, como dice la Biblia, engañándose porque no da fruto verdadero. No hay evidencia en su vida de una vida cristiana verdadera, ni aquí ni fuera de este lugar. Le pedimos en el nombre de Jesús que esta persona pueda invocar el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Y la Biblia sigue diciendo que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Rogamos en el nombre de Jesús, si hay alguien que no ha nacido de nuevo, que hoy sea el día de salvación para estas personas. Y también, Señor, queremos rogarle que limpie nuestras vidas. No somos mejores que ellos. Todo es por la gracia de Jesús. Todo es por la gracia y su perdón. No tenemos mérito alguno ni en la salvación, y tampoco tenemos ningún mérito en el servicio cristiano. Ayúdenos, limpie nuestras vidas. Ayúdenos a permanecer en la verdad, como dice la Biblia, y dar un fruto. Dice la Biblia, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y este fruto permanezca. Ayúdenos a dar un fruto verdadero, Padre, pero no para nuestra gloria, sino para la gloria de su bendito nombre. Gracias, Señor. Guárdenos, ayúdenos. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a